En 1983, una actriz de 28 años había logrado lo imposible: 3 nominaciones al Oscar en apenas 4 años. Películas que rompieron récords de taquilla. Una presencia en pantalla tan intensa que los críticos la comparaban con las grandes leyendas. Pero Hollywood no la amaba por su talento. La temía por su honestidad. Porque Debra Winger cometió el peor pecado que una mujer puede cometer en esta industria: negarse a callarse, negarse a obedecer, negarse a ser lo que querían que fuera. Y por eso, la castigaron hasta hacerla desaparecer. Esta es la historia de la actriz que eligió la verdad sobre la fama y pagó el precio más alto. La actriz que Hollywood castigó por ser honesta. La verdad de Debra Winger. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios: ¿conocías a Debra Winger? ¿Y desde dónde estás viendo este video? Comencemos. 1. El accidente que lo cambió todo. Debra Winger no soñaba con ser actriz. De hecho, nunca se lo había planteado. Nació en Cleveland, Ohio, en 1955. Familia judía de clase trabajadora. Su padre empacaba carne, su madre trabajaba en oficinas. Nada en su vida apuntaba hacia Hollywood. Estudió criminología en la universidad, luego se fue a Israel en un viaje típico de jóvenes. Una aventura, nada más. Pero cuando regresó a Estados Unidos, todo cambió en un instante. Un accidente. Cayó de un camión. El golpe fue brutal. Hemorragia cerebral. Los médicos no daban esperanzas. Quedó parcialmente paralizada. Ciega. 10 meses en la oscuridad absoluta. Sin saber si volvería a ver. Sin saber si volvería a caminar. Es en esos momentos, cuando todo se detiene, cuando el cerebro empieza a hacer preguntas diferentes. ¿Qué haría si esto termina? ¿Qué vida querría vivir? Y en esa oscuridad, Debra tomó una decisión. Si recuperaba la vista, si volvía a caminar, se mudaría a Los Ángeles y se convertiría en actriz. No era un sueño de infancia. Era una promesa nacida del trauma. Meses después, su visión regresó. Su movilidad volvió. Y Debra cumplió esa promesa. Se mudó a California. Empezó a hacer audiciones. Papeles pequeños, insignificantes, olvidables. Pero los directores de casting notaban algo diferente en ella. No era convencionalmente hermosa según los estándares de Hollywood. Era algo más peligroso. Era real. Y en 1980, el mundo la descubrió. 2. El ascenso meteórico. Debra consiguió un papel protagónico en una película sobre vaqueros urbanos, trabajadores petroleros que frecuentaban bares country en Texas. El estudio ya tenía a su estrella masculina confirmada, una superestrella del momento. Pero necesitaban a alguien que pudiera igualar su intensidad. Debra hizo la audición y consiguió el papel. Interpretó a una mujer feroz, independiente, que se casa demasiado rápido y se niega a ser controlada por su esposo. Hubo una escena en particular que la convirtió en estrella. Tenía que montar un toro mecánico, demostrar su fuerza, su independencia. Debra practicó durante semanas. Se negó a usar doble de acción. Cuando esa escena aparece en pantalla, no solo estás viendo a un personaje, estás viendo a una mujer demostrando algo al mundo. La película fue un éxito masivo, más de $50 millones solo en Estados Unidos. Debra recibió 2 nominaciones al Globo de Oro, una nominación al BAFTA. Los críticos la elogiaron, el público la adoró. Pero durante el rodaje, algo había ocurrido. Debra se había peleado con el director.
Una pelea tan intensa que tuvo que cerrar el set un día entero. Ella se negó a interpretar una escena. Dijo que el diálogo estaba mal escrito. El director estaba furioso. Pero cuando revisó la escena más tarde, se dio cuenta de que Debra tenía razón. Ese patrón se repetiría una y otra vez durante su carrera. Debra cuidaba obsesivamente el trabajo, no aceptaba compromisos. Algunos lo veían como profesionalismo. Otros lo llamaban ser difícil. 2 años después, en 1982, llegó su consagración definitiva. Un drama romántico militar. Ella interpretaba a una trabajadora de fábrica que se enamora de un candidato a oficial naval. La escena final, donde él la saca en brazos de la fábrica vestido de uniforme blanco, se convirtió en uno de los momentos románticos más icónicos del cine. Pero detrás de cámaras, era una guerra. ¡3! Los enemigos que Hollywood creó. 1. El galán que la odiaba. Debra y su coprotagonista masculino tenían una química explosiva en pantalla. Fuera de cámara, no podían ni mirarse. Uno de los actores de reparto lo confirmó años después. La tensión entre ellos era insoportable. Apenas podían terminar las escenas de amor porque se detestaban mutuamente. Debra lo describió como una pared de ladrillos. Él la llamó impredecible y imposible de manejar. Durante años no se hablaron. Cuando le pidieron a Debra hacer promoción de la película, se negó. No iba a fingir que todo había estado bien cuando no lo había estado. Pero a pesar del odio mutuo, la película fue un éxito arrollador. $130 millones en taquilla. Múltiples nominaciones al Oscar. Y Debra, a los 27 años, nominada como mejor actriz. Hollywood tenía una nueva estrella. Pero esa estrella no sabía callarse. 2. La leyenda que la veía como amenaza. En 1983, Debra protagonizó lo que muchos consideran su mejor actuación. Un drama familiar sobre la relación entre una madre controladora y su hija, que intenta vivir su propia vida mientras se enfrenta a una enfermedad terminal. Su coprotagonista era una leyenda absoluta de Hollywood. Una actriz que había sido nominada al Oscar 4 veces. Y había perdido las 4. Esta era su oportunidad de ganar finalmente. Pero Debra, a sus 28 años y en su segunda nominación, estaba llena de ideas sobre cómo debía interpretarse su personaje. Cuestionaba decisiones, desafiaba la dirección. Se negaba a simplemente obedecer. La primera reunión entre ambas estableció el tono. La veterana llegó con abrigos de piel caros, glamour de estrella clásica. Debra apareció con botas militares y minifalda. Eran de mundos completamente diferentes. Durante el rodaje, las tensiones escalaron. Ambas fueron nominadas al Oscar como mejor actriz. Los medios adoraban la narrativa, madre contra hija, vieja Hollywood contra nueva Hollywood. Cuando la veterana ganó, su discurso de aceptación incluyó la frase «me lo merezco». Muchos lo interpretaron como un golpe directo a Debra. La película ganó 5 Oscars, incluido Mejor Película. Debra ganó el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. Pero no ganó el Oscar. A los 28 años, con 2 nominaciones y sin victorias, ya estaba desarrollando una reputación. No solo como actriz talentosa, sino como alguien difícil de manejar. 3. El sistema que la quiso controlar. Pero los conflictos con colegas no fueron lo peor. Lo peor fue el sistema. Un productor famoso, conocido por su arrogancia y sus métodos brutales, una vez le dio pastillas a Debra. «Para que no aparezcas hinchada en pantalla», le dijo. La respuesta de Debra fue inmediata y pública. «¡Que te den, gilipollas!». Esa respuesta se hizo legendaria. Pero también tuvo consecuencias. Porque en Hollywood existe un doble estándar brutal. Cuando un actor hombre defiende su visión, lo llaman apasionado, comprometido, perfeccionista. Cuando una mujer hace exactamente lo mismo, la llaman difícil, problemática,
imposible de dirigir. Debra luchó contra ese doble estándar durante toda su carrera. Se negó a callarse cuando los diálogos estaban mal escritos. Se negó a interpretar escenas que no tenían sentido. Se negó a ser decorativa, complaciente, fácil. Y Hollywood la castigó por ello. 4. Los rechazos que le costaron la carrera. A finales de los 80, algo cambió. Las películas seguían llegando, pero ya no eran las mismas. Proyectos mediocres, guiones flojos, directores que Debra no respetaba. Y empezó a rechazar papeles. Rechazó un thriller psicológico sobre una mujer obsesionada con un hombre casado. Ese papel fue para otra actriz y se convirtió en un éxito masivo. Rechazó una comedia deportiva sobre béisbol femenino. Otra actriz la reemplazó. La película se volvió un clásico. ¿Por qué lo rechazó? En un caso, porque había sido ofrecida a otra actriz primero y Debra no quería ser la segunda opción. En otro, porque se negó rotundamente a trabajar con una cantante pop que también actuaba. Debra no consideraba a esa persona una actriz seria. El papel fue para otra. La película fue un éxito. Los directores de casting empezaron a verla como un riesgo. ¿Talentosa? Sí. ¿Pero valía la pena el dolor de cabeza? Cada vez menos. En 1993, Debra recibió su tercera nominación al Oscar. Interpretó a una poeta estadounidense que se casa con un famoso escritor británico y muere de cáncer. La actuación recordó a todos por qué había sido considerada una de las mejores de su generación. Pero perdió de nuevo. 3 nominaciones. 3 derrotas. A los 38 años, los papeles ya empezaban a secarse. Porque Hollywood no sabe qué hacer con actrices de mediana edad. Especialmente con actrices que se niegan a jugar según las reglas. 5. La desaparición. En 1995, Debra Winger hizo algo que nadie esperaba. Estaba en Irlanda, caminando por un camino rural con su pareja, y de repente lo dijo en voz alta. Se acabó. Estoy harta. Tenía 40 años. 3 nominaciones al Oscar. Décadas de trabajo intenso. Y simplemente se fue. Durante 6 años, Debra Winger no apareció en ninguna película. Desapareció por completo de Hollywood. En entrevistas posteriores, explicó su decisión con una honestidad brutal. Los papeles que me ofrecían ya no me interesaban. Ya había interpretado esos personajes. Ya había sentido esas emociones. Necesitaba ser desafiada y Hollywood ya no me desafiaba. Su hijo de su primer matrimonio lo expresó de otra manera. Mi madre era una madre reflexiva. No podía comprometerse con su trabajo de la manera que requería cuando sus hijos eran pequeños. Debra eligió a su familia. Eligió su vida personal. Eligió no desaparecer lentamente en papeles cada vez peores, siendo reducida a la madre o la esposa. Se casó. Tuvo más hijos. Se mudó a Nueva York, lejos de Los Ángeles. Dio clases en Harvard. Se involucró en activismo ambiental. Vivió. En 2002, otra actriz hizo un documental titulado Searching for Debra Winger. Saer. Exploraba los desafíos que enfrentan las actrices mayores de 40 en Hollywood. El título mismo se convirtió en una metáfora. ¿Dónde estaba Debra Winger? Y más importante, ¿por qué Hollywood no tenía lugar para ella? ¡6! El regreso silencioso. En 2001, Debra volvió a actuar. No en una superproducción de Hollywood. En una película independiente pequeña, dirigida por su esposo. Regresó en sus propios términos. Durante los años siguientes, tomó papeles esporádicos, proyectos pequeños,
películas que le interesaban. En 2008 apareció en un drama independiente sobre una familia disfuncional. Su actuación como madre, que había fallado a sus hijas, fue devastadora. Los críticos escribieron: «Esto es lo que nos habíamos estado perdiendo». En 2016, a los 61 años, se unió al elenco de una comedia de Netflix. Exactamente el tipo de proyecto que la gente asumía que evitaría. Pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió con honestidad. Nunca había hecho una sitcom tradicional. Era algo nuevo, un desafío diferente. Y algo notable ocurrió. Los actores con los que antes había tenido conflictos empezaron a reconciliarse con ella. En 2011, presentó un premio a su antiguo coprotagonista, el que la había odiado. Fueron amables el uno con el otro. El tiempo había curado las heridas. En 2017 habló con respeto sobre directores con los que había tenido peleas brutales décadas antes. Las enemistades que habían definido su reputación finalmente se desvanecieron. Pero Debra nunca se disculpó por defender su trabajo. Nunca fingió que había estado equivocada. Simplemente eligió seguir adelante. Debra Winger nunca ganó el Oscar. 3 nominaciones, 0 victorias. Nunca se convirtió en el tipo de leyenda que recibe premios honoríficos en galas glamurosas. Nunca jugó el juego de Hollywood de la manera correcta. Pero ganó algo que muy pocas estrellas consiguen: su libertad. Porque la verdadera historia de Debra Winger no es sobre fama, premios o taquilla. Es sobre elegir. Elegir la honestidad sobre la conveniencia. Elegir la familia sobre la carrera. Elegir irse antes de que te echen. Elegir regresar solo cuando hay algo que valga la pena. Hollywood castiga a las mujeres que envejecen. Las reduce, las margina, las hace desaparecer. Debra decidió desaparecer primero, en sus propios términos. Y cuando regresó, no fue suplicando papeles. Fue porque finalmente había proyectos que le interesaban. Esa es la lección que su carrera nos deja. A veces el acto más valiente que una actriz puede hacer no es quedarse bajo los reflectores. Es apagar las luces ella misma. Vivir en silencio. Y volver solo cuando hay algo real que decir. Eso es lo que realmente le pasó a Debra Winger. No la destruyeron. No la olvidaron. Simplemente eligió una vida más grande que Hollywood. Y esa elección, más que cualquier premio o reconocimiento, define su legado. Porque al final, la mayor victoria no es cuántos Oscars ganas. Es vivir una vida que reconoces como tuya. Antes de irte, déjame preguntarte: ¿crees que Debra Winger tomó la decisión correcta al irse de Hollywood en la cima de su carrera? ¿O sacrificó demasiado por defender sus principios? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. Si este video te hizo reflexionar, dale like para que YouTube lo muestre a más personas. Suscríbete a Hollywood Tabú para más historias sobre las estrellas que se negaron a jugar según las reglas. Y activa la campanita para no perderte el próximo video, donde revelaremos los secretos más oscuros de las estrellas infantiles de Disney que Hollywood intentó silenciar. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Hollywood Tabú. Hasta pronto.